momento más difícil del año 2023 comienza en este momento. Valga la redundancia, es un momento muy difícil. No es, fijaron que ni la derrota de la Argentina, ni el momento de la derrota del correísmo en el Ecuador, verdaderamente es no sé, un desafío que yo diría que puede ser un antes y un después. Hemos dicho hace unos minutos que vamos a seguir el año 2024 en la pizarra, quizás después de lo que el papelón que podemos hacer a partir de ahora. A lo mejor se nos cierran los micrófonos en el Ecuador, en la Argentina, en Canal Red en España, en todas partes. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué? Porque vamos al país más difícil. Es el país ejemplo de cómo se puede dar una suerte de crisis institucional múltiple por donde mires, por donde mires. Te vas a la justicia, crisis. Te vas al Parlamento, crisis. Te vas al Poder Ejecutivo, crisis. Te vas a las Fuerzas Armadas, crisis. ¿Ustedes creían que podría ser de una novela que hubiera una cárcel solo para expresidentes? O sea, novela, ¿no? De estas de las que podría alguna persona erudita, creativa, ¿no? Una novela construida, en la novela se construyen cárceles porque hay muchos expresidentes y ya tiene que haber una cárcel propia para expresidentes. Bueno, esto tiene el Perú. Esto tiene el Perú, la fragmentación parlamentaria sin parangón en América Latina, aunque Argentina va detrás, ¿eh? Si siguen habiendo más bloques en la Argentina, casi la alcanza. Y vamos a hablar en este especial del Perú. Se cumple un año, un año, el 7 de diciembre, ¿no? Se cumple un año de un momento donde el señor Pedro Castillo anuncia que va a cerrar el Congreso, anuncia a la vez, que quizá eso no lo escucharon. ¿Sabes? Cuando se recortan, se recortan los 10 minutos de intervención y solo te quedas con el minuto y medio primero, ¿no? Y ya sales a contar lo que ha pasado. Bueno, después del minuto y medio primero, hubo un minuto y medio después que dijo, cierro el Congreso para convocar una constituyente. No estoy discutiendo legalmente si estaba correcto o no estaba correcto. Estoy discutiendo políticamente. Lo que planteó fue, cierro el Congreso para convocar en periodo cortísimo una constituyente para hacer una nueva constitución y se convocaba nuevas elecciones. Esto fue lo que se planteó y a partir de ahí yo creo que ya saben toda la historia. Lo metieron rápidamente preso al señor presidente Pedro Castillo y asumió su vicepresidenta Dina Boluarte. Atención, vicepresidentas y vicepresidentes del mundo. O sea, asumió rápidamente su vicepresidenta Dina Boluarte, que dijo, voy a convocar elecciones lo más rápido que pueda. Vaya Luna, ¿cuándo son las próximas elecciones en el Perú que yo sepa? Las elecciones son recién en 2026. No me quiero imaginar ya todas las elecciones antes que tenemos, porque tenemos México, tenemos Uruguay, tenemos Bolivia y recién en 2026 tenemos en Perú. O sea, no se adelantaron los esfuerzos. Dina Boluarte dijo, y bueno, si me está gustando el cargo, si yo estoy aquí bien, cómoda, aunque en verdad yo iba acompañando a un señor, pero si al señor lo han... Nada, bueno, ella está ahí ya. Elecciones, insistimos, año 2026. Imagínense en un país con esta velocidad, volatilidad, absolutamente de todo. Hasta Ecuador va a tener elecciones antes que Perú. Bolivia también, o sea, a ver, Bolivia contemos. también, pero Ecuador, te estoy hablando, acaba de ser elegido Noboa y va a tener elecciones antes que Perú. O sea, vamos a tener elecciones de cualquier país antes que el caso peruano y todo esto en el marco después de estos momentos, meses, vaya, hubo un montón de muertes, ¿no? La señora Dina Boluarte avaló a que cualquier protesta reprimió, ¿no? Efectivamente, sobre todo en la semana del 7 de diciembre, se registraron más de 50 muertes y 800 heridos y esa escala represiva también siguió en el mes de enero y en el marco también de este conflicto. Ahora vamos a hablar un poco de esta situación. La escalada de violencia también se va a ver en aumento. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. O sea, ella arrancó matando gente. Ella dijo, a las protestas vamos a matar gente, no ha pasado nada, ¿eh? Digo, no ha pasado nada, no, el señor, no sé si Javier Milei habrá invitado a Dina Boluarte, imagino que sí, no, pues no pasa nada, ella puede matar a 50, 60, puede avalar la represión. Y como decíamos, lo interesante políticamente es que la fuerza derrotada electoralmente, el Fujimorismo, fue con Keiko Fujimori, recordamos que fue a la segunda vuelta, perdió con Pedro Castillo, hubo mucha zozobra, ¿no? Si reconocían los resultados, ella no lo reconoció, la derrota, ¿no? Al final
medio aguantó, yo creo que buscó el plan B, y el plan B fue ese. Bueno, como no pude tumbar a Pedro Castillo en el momento de desconocimiento de los resultados, el plan B es decir, vamos a forzar otra crisis más para que yo me acabe no gobernando. Es decir, gobierna sin necesidad de ser la ganadora de una elección. O sea, más o menos como hace el FMI, ¿no? Se presenta, no se presenta a las elecciones y puede gobernar. Bueno, el Fujimorismo se presentó, perdió y gobierna las elecciones. Insistimos, parecido a lo que está haciendo hoy en día el macrismo en la Argentina. Pasa un año de esto, el señor Pedro Castillo sigue en la cárcel, sin sentencia en firme. Repetimos, sin sentencia en firme, hay que ser muy preciso jurídicamente. Si quieren leer con seriedad lo que viene ocurriendo en el Perú, lean los textos del propio Raúl Zaffaroni y Guido Crochatto, que explican jurídicamente, mejor que nosotros y nosotras, lo que le viene ocurriendo. Dos denuncias frente a Pedro Castillo y por prevención lo meten en la cárcel. 36 meses metido en la cárcel por prevención. Se cumple un año y curiosamente, Bahía, arrancamos con un indulto. O sea, se cumple un año de estar encerrado Pedro Castillo, siendo gobernado el país por el Fujimorismo sin haber ganado las elecciones con Dina Boluarte, y de repente salta una noticia que, curiosamente, la semana pasada nosotros ya deslizamos en el programa de La Pizarra en relación, nada más y nada menos que el señor Fujimori, ¿no? Exactamente, esta semana se definió la liberación de Alberto Fujimori, que ya vamos a hablar un poco de todo el prontuario que tiene Fujimori, pero lo resumo así nomás: condenado por homicidio calificado, usurpación de funciones, malversación de fondos, espionaje telefónico, compra de medios de comunicación y delitos de lesa humanidad. Salió en libertad justamente en función de una alianza estratégica, digamos, entre Dina Boluarte y el Fujimorismo, sobre todo el Fujimorismo y las bancadas en el Congreso. Esto tiene un poco que ver con lo que decíamos de la fiscal Benavides la semana pasada. Finalmente la fiscal sale del cargo, la parte del cargo, ya lo habíamos dicho acá en La Pizarra, que en esa disputa Dina Boluarte tenía las de ganar, y también en un marco de condescendencia con el Fujimorismo, Dina Boluarte hace esta cuestión sobre Alberto Fujimori, que lo dejan libre. Para esto me parece que es importante que escuchemos a Anaí Durán, la ex ministra de Mujeres en el gobierno de Pedro Castillo, que nos va a contar un poco esta situación. Bueno, Fujimori sale libre a raíz de un indulto que el 2017 le otorga PPK, Pedro Pablo Kuczynski. Luego la Corte ordena que no se ejecute, Fujimori vuelve a la cárcel, y ahora en el contexto de negociación entre Dina Boluarte y Keiko Fujimori y su bancada, pues hacen viable este indulto, ¿no? El Tribunal Constitucional, absolutamente sumiso al Fujimorismo, dispone que se ejecute ese indulto de 2017 y el Ejecutivo acata pese a las medidas que dispuso la Corte Interamericana. Para mí es claro que Dina Boluarte ha elegido una vez más su sobrevivencia a cualquier costo, congraciándose con el Fujimorismo, un contexto muy complejo donde ya tiene una denuncia constitucional puesta en la vendetta con la fiscal Patricia Benavides, ¿no? Entonces va a necesitar los votos del Fujimorismo y su apoyo. No olvidemos que el canciller de la República, el ministro de Relaciones Exteriores, es un conocido fujimorista, admirador de Augusto Pinochet. Entonces las condiciones estaban dadas para que se dé este paso final de congraciarse con el Fujimorismo, que finalmente perdió las elecciones, pero gobierna. Anaí Durán deja bien clarito la coalición de gobierno, la explica incluso demostrando cómo el canciller actual de Dina Boluarte pues pertenece a las filas fujimoristas, y vemos cómo la presidenta Dina Boluarte, para seguir hacia adelante, va cediendo, ¿no? Ese es un poco el funcionamiento. Está absolutamente cooptada por el Fujimorismo y cede hasta el nivel del indulto, insistimos que es un indulto donde la CIDH, por cierto, se opone, ¿no? Efectivamente, ahí creo que Gaby tenía algún dato concreto, pero efectivamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se opuso fervientemente a esta situación. Así es, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se dan los hechos, recordemos que estamos hablando de gente asesinada. En uno de los casos, 16 personas, en otro caso, 10 personas, en otro caso, periodistas, etcétera, ¿no? Hay muchos casos que se trata de delitos de lesa humanidad,
y que la Corte en ese momento mandó, la Corte Interamericana de Derechos Humanos mandó al Estado peruano la obligatoriedad de procesar estos hechos y cumplir las sentencias que se dieran producto de estos procesamientos. Por lo tanto, el hecho de que sea indultado el señor Fujimori salga de la cárcel contraviene totalmente estos mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero además lo que sucede es que se va a solicitar seguramente que el Estado peruano sea sancionado por la OEA por el incumplimiento de estos mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí se va a complejizar mucho más esta situación. Bien, algo cortito para agregar también para que tengamos en cuenta que quizás la escala de violencia lamentablemente va a incrementar. El primer ministro Dina Boluarte estos días también endureció la sanción penal contra manifestantes que bloqueen carreteras, Pero no se le digamos, y ocurra, ya no se le ocurre manifestarse pacíficamente, ¿no, Bahía? exactamente, pero también es una señal para que estemos atentos y atentas porque la situación puede tornarse violenta también, porque además ya tienen prontuario en esto el gobierno de Dina Boluarte. Ahora vamos a escuchar a Aníbal Torres, que fue ministro de Justicia de Pedro Castillo, que también nos comenta la situación que vivió Castillo y la alianza del Fujimorismo para seguir gobernando ante que todo. Una organización criminal integrada por la burguesía lumpen, el Congreso, un sector del sistema de justicia, de la Iglesia y la prensa, no reconoció el triunfo electoral del presidente Castillo y lo cercó para no dejarlo gobernar. Desde que Castillo asumió el poder, el Congreso trabajó para vacarlo, exigirle su renuncia y suspenderlo en el cargo por presunta incapacidad moral permanente. Censuraba ministros a cada rato, no aprobó ningún proyecto presentado por el Ejecutivo para crear estabilidad política, terminar los monopolios y oligopolios, acabar con la inseguridad ciudadana, impulsar el agro, desarrollar la ciencia y la tecnología, entre otros puntos. El lunes 27 de noviembre del 2023 se publicaron unos chats de WhatsApp que dan cuenta que el Congreso y la Fiscalía de la Nación intercambiaban votos por impunidad. La Fiscalía archivaba denuncias y a cambio el Congreso destituía a la fiscal suprema Zoraida Ábalos, nombraba al defensor del pueblo José Gutiérrez y se disponía a destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia para luego capturar los organismos electorales, preparando el fraude para que Keiko Fujimori gane las elecciones el 2026. Han escuchado a el exministro de Justicia, Aníbal Torres, también expremier, el primer ministro, como el jefe de gabinete del presidente, y además fue el abogado de Pedro Castillo, y además sigue siendo perseguido también en la actualidad por el Poder Judicial peruano, y además, y esto es muy importante, Aníbal Torres es de los posibles hoy en día candidatos presidenciales para el año 2026, de una suerte de frente amplio progresista. No es el único, hay otras figuras, pero hay que tenerlo, insisto, en cuenta, y explica pues esta forma de haber tumbado, porque además, y este sí que quiero dar este dato, vayan a buscar, y ahora lo vamos a colgar en nuestras redes sociales de La Pizarra, uno de los trabajos que hizo CELAC, donde demostró la cantidad de intentos de tumbar a Pedro Castillo en comparación con el resto de presidentes anteriores. No hay comparación alguna posible donde ningún otro presidente anterior haya tenido tantos intentos de mociones de censuras, vacancias, tanto a nivel presidencial como a nivel de ministro. Ganaba por goleada. O sea, el nivel de intentos de tumbar a Pedro Castillo era victorioso respecto a los anteriores presidentes, que por cierto, dicho sea de paso, vaya, ¿cuántos hay en la cárcel en el Perú hoy en día? De los últimos 10, 6 en la cárcel, podemos hacer un repaso rápido, porque después de Alberto Fujimori, del cual ya hablamos, vino Alejandro Toledo, que fue presidente entre 2001 y 2006, involucrado en el caso de Brecht, y según investigaciones habría recibido 20 millones de sobornos. También No me estuvo cuente, no me cuente todo, no me cuente todos los problemas, porque si no estamos hasta vamos pasado mañana. rápidamente. Necesitamos pedir 7 horas No. aquí a Radio 10. Sí, no, para todos. Bueno, Alan García, que
¿Se acuerdan que antes de que lo vaya a buscar la policía se disparó un tiro en la cabeza? Ollanta Humala también terminó preso junto a su esposa en prisión preventiva. PPK, Pedro Pablo Kuczynski, también preso. Y después ya hablamos de Pedro Castillo, que justamente también lo dice muy bien Zaffaroni, ¿no? Esta doble vara de la justicia, porque también nosotros entrevistamos a los familiares a principio de año y nos comentaban justamente que no podían tener comunicaciones directas, y Fujimori, que está condenado por delitos de lesa humanidad, sale libremente. En función de eso también tenemos a Jennifer, una familiar directa de Pedro Castillo, que nos comenta cómo es la Es su hija, situación Jennifer Paredes es la hija directamente Ujú. del presidente Pedro Castillo. Lo tuvimos en una entrevista acá y quisimos, ¿no?, preguntarle más en el plano más personal cómo se encuentra su padre en la cárcel, porque además, bien decías, tú, Bahía, ¿no?, de que la CIDH también venía demandando principalmente que se le cuiden los derechos humanos que debe tener cualquier tipo de preso, inclusive aunque sea por prisión preventiva. ¿No? La doble vara es obvia, como también planteabas, ¿no? A uno se le indulta, al otro se le incumple ni siquiera los derechos humanos al interior de la cárcel, y hemos querido escuchar nada más y nada menos que a su hija, que es de las pocas personas que le puede ver y puede charlar con él, así que, a ver, demos play. Soy Jennifer y comentarte a un año de lo que pasó, pues esto, ha habido muchos momentos complicados, difíciles, pero yo creo que el tiempo, esto está dando la razón a mi papá con las cosas que se está viendo. Él ahorita está bien, podría decirte, está asimilando las cosas, lo que está pasando, toda la situación caótica que está viviendo, pero de todas maneras ha tratado de sobrellevar las cosas porque han sido fuertes, ¿no? Las acusaciones y todo, pero poco a poco ya se van cayendo. Lo veo un poco más tranquilo, y ahora pues con las audiencias que estamos apelando a todo, a un año del estar encerrado y no tener ninguna prueba, estamos pidiendo el cese de las mismas. Seguimos adelante en la lucha, y bueno, ahorita con el pueblo que está de su parte muchísimo más contentos. Nada, lo veo que quiere seguir luchando por las cosas, por lo que se viene en Perú, que va a ser un poco complicado, pero yo sé que en algún momento vamos a ganar, ¿no? Y lo veo a mi papá tranquilo, pensando mucho en lo que se viene. Ha tratado de sobrellevar el mal momento de estar detenido, pero nada, lo veo fortalecido por ver el bienestar de su pueblo, ¿no? Estamos escuchando a, yo diría, la persona más directa junto con su esposa, ¿no? Que está en México. También pudimos hablar con la esposa. Y además el tono, ¿no? Cuando hablan de un tono muy íntimo, personal, como no puede ser de otra manera, porque sigue estando en la cárcel. Y es curioso porque buena parte del pueblo peruano a día de hoy, y digo es curioso porque está preso políticamente por haber querido cerrar un congreso y plantear una constituyente. Y si le preguntamos a la mayoría del pueblo peruano, está a favor de que exista una constituyente para una nueva constitución. Qué paradojas tiene las democracias más débiles, ¿no? Más asediadas, que el pueblo peruano, cuando en todas las encuestas habidas y por haber le consultas la necesidad de una constituyente para repensar las reglas del país, porque además repensar en el sentido de que el poder legislativo sigue teniendo una fuerza muy grande en detrimento del poder ejecutivo, tanto así que por eso estamos hablando de tantos presidentes que han acabado pues asediados, ¿no?, por el poder legislativo, un poder legislativo que además está altamente fragmentado. Y esto para mí es una reflexión en voz alta para América Latina en los tiempos que se vienen, que van a venir. De hecho, inclusive hemos hablado muchas veces de Bolivia, y Gaby hace semanas nos decía, todas las bancadas están divididas a su interior. No era un dato menor, pero si hablábamos de Argentina, no sabemos cuántos bloques van a acabar derivando hoy en día. En Perú, Bahía, esto es casi complicado también de caracterizar, ¿no? Sí, es fragmentado de por sí y actualmente es el más fragmentado de las últimas 2 décadas. Y acá se da una situación particular, que es que Perú Libre, que es el partido de Castillo, reportó la mayor pérdida porcentual de miembros
respecto a otras agrupaciones de las últimas 2 décadas también, porque desde 2001, cuando asume Pedro Castillo, hasta la fecha, el 67,5% de los legisladores formaron otra banca o Espera, espera, conformaron espera, como espera, que no este agrupados. dato es para que me estás diciendo que 2/3 de los legisladores se movieron de su sitio buscando otras compañías. Perdieron 25 miembros, eran 37 y hoy son 12 que se fueron a otros partidos. Y ya venían con una elección en 2021 donde había 18 candidaturas, así que imagínate lo fragmentado que está este Congreso. De todos modos, también en relación con lo que decías recién, la relación justamente que también deriva en el final de Castillo era muy mala con el Congreso y actualmente Dina Boluarte se está respaldando también, sobre todo en las bancadas fujimoristas, por esto lo que venimos charlando, y la relación con el Congreso es la que la está respaldando a ella también. O sea, ganó con un partido, pero está gobernando con el apoyo legislativo del otro partido. Son unos, ¿verdad? Que Correcto. esto es. Gaby, cuando ves una crisis de representatividad de tal dimensión en el Perú, e insistimos, esto yo lo pongo además como para repensar en América Latina, ¿qué te piensa? ¿Qué conclusiones lleva este tipo de fuertes crisis? Bueno, lo que a mí primero se me viene a la cabeza es que crisis de esas dimensiones que llegan a todas las instituciones del Estado, que están llegando a la economía peruana también y a la economía de la gente, ya hemos tenido en el continente, y las maneras en las que hemos resuelto esas crisis profundas de Estado han sido procesos constituyentes. Fue el caso de Bolivia, por ejemplo, porque es el camino en el que se encuentra con mayor posibilidad una salida democrática en la que la gente decida y cambie las cosas estructuralmente para poder salir de esos nudos que parecen nunca desatarse, ¿no? No nos olvidemos que las etapas constituyentes en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, etcétera, generaron unas transformaciones estatales gigantescas que también cambiaron las sociedades, y por eso creo que el pueblo peruano también tiene esa bandera de proceso constituyente. Veremos si las estructuras de las izquierdas en el Perú logran consolidar un bloque de unidad que les permita llevar adelante salidas estructurales de este tipo. Dependerá mucho también de que haya la posibilidad de unir a sectores de la izquierda limeña, más de clases medias, profesionales, etcétera, con sectores muy populares del sur del Perú y que vieron en Castillo a uno igual a ellos y a ellas. Entonces, veremos cómo esto avanza hacia adelante, ¿no? Me quedo con una clave que dices, Gaby, que es, claro, el nivel de fragmentación y atomización también afectó al bloque de izquierda del Perú y eso provoca mayor dificultad para construir una mayoría, ¿no? Para terminar con este modelo neoliberal. Y todo esto, Bahía, ocurre haciéndose más rica la gente, ¿no? Lamentablemente no, y eso es lo que más preocupa. Los datos, ningún dato es bueno. No, Esta presidenta... yo pensaba, dije, bueno, si pasa todo esto, pero la gente está mucho mejor, bueno, cerramos bien al menos. No tengo buenas noticias para el Perú en este caso, en esta sección, porque en el gobierno de Dina Boluarte, una mujer a la que nadie votó y recién son las elecciones en 2026, en 2022 aumentó 2 puntos la pobreza, por lo cual también en términos económicos y en el bienestar de la gente están fallando. Se llama crecimiento empobrecedor. Esto es un habitué. Crecen las macrocifras a costa de que la gente la siga pasando muy mal. Modelo peruano para no copiar ni pegar. Queríamos hacer este especial, creo que tocaba, antes de finalizar el año, meternos, hurgar verdaderamente en esta crisis de representatividad tan fuerte que vive un país que también queremos mucho, el Perú. Paramos, tomamos aire y se viene algo que se llama inteligencia artificial. Bueno, no sé, seguimos en la pizarra.